Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo: «Este es un campamento de Dios». Así que a aquel lugar lo llamó Mahanayim. Génesis 32, 1 y 2. Jacob había vivido 20 años con la familia de su suegro, al final de los cuales Dios le había ordenado salir de allí y regresar a la tierra de su padre. Sin dudas, el destino que Dios le indicaba era incierto para él, ya que tendría que enfrentarse con viejos fantasmas y con los peligros de los que había escapado mucho tiempo atrás. Al ir acercándose nuevamente a casa, Jacob no pudo evitar sentir en su corazón el gran peso de un problema no resuelto desde hacía 20 años, la furia de su hermano Esaú. Ahora, el pasado nuevamente lo alcanzaba. Durante 20 años, Jacob había luchado y había obtenido todo lo que deseaba. No obstante, era evidente que no tenía paz. Su corazón estaba completamente cargado de miedo. Sin embargo, ahora Jacob no solo temía por su vida, sino que también temía perder todo aquello que había obtenido, tanto su familia como sus posesiones. Ni el éxito económico ni las metas que había logrado lo habían preparado para enfrentar nuevamente a su hermano. Por el contrario, en aquellos momentos Jacob estaba estresado, ansioso y sentía un gran temor. Jacob acababa de realizar un pacto con su suegro y según ese pacto no podía volver atrás. Sin embargo, al mirar hacia adelante, el panorama tampoco era alentador, ya que todo lo que podía vislumbrar era incertidumbre. Sin lugar a dudas, Jacob estaba atrapado a causa de sus propios pecados. No obstante, fue justamente en esta encrucijada de su vida que Dios tomó la iniciativa y se acercó a Jacob a fin de confortar su corazón, asegurándole que no estaba solo. En aquellos momentos de angustia, el Señor le permitió tener una visión espiritual, una legión de ángeles que salían a su encuentro. Al ver esto, Jacob llamó a aquel lugar Mahanayim, que significa 2 campamentos. En aquel mismo instante, Jacob comprendió que su campamento no estaba solo, sino que un campamento de ángeles de Dios acampaba junto al suyo. Normalmente, los seres angelicales no son visibles para nosotros, los humanos. Sin embargo, de algún modo Dios permitió que se hicieran visibles para Jacob. Evidentemente, el Señor quería que Jacob supiera lo grande que era su cuidado hacia él y hacia su familia. Lo que ocurrió en Mahanayim no fue como si los ángeles de Dios se hubiesen acercado a Jacob recién en ese momento. Por el contrario, ellos habían estado con él todo el tiempo. La diferencia era que ahora Jacob podía verlos y podía reconocer la gracia de Dios con él. Según la Biblia, los ángeles son seres que han sido puestos por Dios para servirnos. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. Lo que ocurrió con Jacob no es un episodio aislado en las Escrituras. En una oportunidad, el profeta Eliseo oró para que Dios confortara el corazón atemorizado de su siervo, permitiéndole ver que el ejército celestial era superior al ejército del rey de Siria que amenazaba al pueblo de Israel. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «¡Ay, Señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer?» Y Eliseo le dijo: «No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: «Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea». El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Segunda Reyes 6, 15 al 17. En una oportunidad, John Patton, un misionero de las islas de Vanuatu, contó cómo una noche un grupo de indígenas hostiles rodearon su casa. Estos hombres pretendían quemar la casa donde vivía el misionero a fin de que éste y su familia salieran y así poder matarlos. John y su esposa oraron durante toda la noche hasta que finalmente sus atacantes se fueron sin hacerles ningún daño.
El incidente quedó sin explicación para ellos hasta que un año más tarde el jefe de la tribu llegó a ser cristiano. Hablando de lo ocurrido aquella noche, el jefe le preguntó a John: ¿quiénes eran todos esos hombres que estaban allí con ustedes? El misionero explicó que solo él y su esposa estaban en aquella casa. Sin embargo, el jefe insistió que había visto a cientos de hombres de gran estatura con ropa y espadas brillantes que caminaban alrededor de la casa de John y su familia. Esa había sido la razón por la que los indígenas se habían atemorizado y habían desistido de su intento de atacarlos. El Señor dejó que Jacob tuviera la oportunidad de tener esta visión gloriosa de sus ángeles. Quizás lo hizo porque Jacob era una criatura pobre y débil en cuanto a su fe. Piénsalo. Tal vez tú nunca puedas ver un ángel. Sin embargo, tener la seguridad de que Dios mismo permanece a tu lado es indudablemente mejor que ver a cualquiera de sus criaturas. Es interesante notar que esta maravillosa revelación de la presencia y el cuidado de Dios ocurrió justo después de que Jacob finalmente se separara de Labán, quien claramente es un símbolo de este mundo de pecado. Jacob había dejado atrás a su suegro y con ello todos los trucos, mentiras y manipulaciones propios de un mundo impío. Piénsalo. Tomar la decisión de separarte del mundo para hacer la voluntad del Señor te permitirá tener una visión más clara de la compañía de Dios a tu lado y de su protección sobre tu vida.